Buenas tardes, profesora. Bienvenida a la U. Mi nombre es María de Gracia. Y bueno, yo voy a hablarles sobre el tema el derecho tributario en relación con el derecho público y el derecho administrativo. El derecho tributario, eh, esta es la rama de la administración pública. ¿Por qué decimos que es una rama de la administración pública? Porque ellos, el derecho tributario se encarga de las recaudaciones de las tasas, el fisco y los impuestos que pagamos, ¿verdad? Bueno, eh, voy a decirles un poquito más, pues las carreteras, los parques, las escuelas, las luminarias son bienes de servicio público disponibles para toda la ciudadanía. Eh, Estos tienen un costo de administración y de construcción eh, y mantenimiento. El Estado y la administración pública, que se encarga generalmente de costear todos estos gastos, y estos dineros salen de las contribuciones que pagan las personas, tasas, los impuestos, las tasas de basura, la tasa de aseo, la tasa administrativa. Nosotros pagamos unos impuestos también por lo que son de cuando se emiten estos certificados de graduaciones, también se pagan unos impuestos, se paga al Estado. Eh, el derecho tributario está relacionado no solamente con el derecho administrativo y el derecho público, ya que también tiene una vinculación directa con el derecho constitucional, ya que la tributación está contemplada en lo que es la Constitución. Se han hecho varias reformas en cuanto al derecho administrativo. Pero en sí, pues, esta es la rama del derecho que regula la relación entre la administración y los ciudadanos. Esta regulación busca una vinculación entre las distintas administraciones. Esto inicia aproximadamente en el siglo XVIII, siglo XIX. Las leyes de procedimiento administrativo es una ley de jurisdicción constitucional administrativa y otras muchas leyes vinculadas, ¿verdad?, a lo que es la administración pública. Las fuentes del derecho administrativo son la ley, la costumbre, los principios y los principios generales del derecho constituidos o basados en lo que es la política administrativa constitucional. También está vinculada estrechamente al derecho penal y también al derecho civil. Recordemos que el derecho penal es el que conlleva las leyes, las normas, ¿verdad? Sancionadoras para cuando existe un mal uso de la administración pública. Por eso es que dice que nosotros tenemos que ser unos buenos padres de familia, como los buenos padres de familia que administramos bien nuestras arcadas. Bueno, entonces, por eso se dice que nosotros tenemos que ser esos buenos padres de familia. Los principios generales del derecho, bueno, que son la Constitución, los órganos del Estado, los reglamentos, las normas administrativas, la administración pública, los principios de legalidad e igualdad en la administración. El derecho público, para que sea un derecho eficiente, necesita llevar varias regulaciones. Como les dije, pues como buenos padres de familia tenemos que aprender a asumir y administrar los que son los gastos del Estado para conllevar una buena administración pública de los bienes, servicios públicos que se brindan. Existen dos categorías de la ley administrativa: la ley orgánica, que regula los derechos fundamentales, que son las leyes que se aprueban, los códigos penales. Por eso decimos que el derecho administrativo está vinculado estrechamente con el derecho penal y constitucional. Y las leyes ordinarias, que son estas leyes que llevan un poco menos de paso,
no son menos importantes, pero sí llevan un poquito menos de normativas en cuanto a la aprobación. El reglamento no son más que normas aprobadas por el gobierno local y el reglamento debe llevar una normativa competitiva a las normas legales de la administración. El presidente administrativo es el sujeto o varios sujetos que llevan principios tales como el derecho de la igualdad, el derecho de la confianza legítima al momento de vincularlo con el derecho administrativo. Antes de formalizar distintas formas del derecho administrativo, es impugnable, ¿verdad? Ciertas conductas en los principios de administración legales, más que nada. También quería comunicarles pues, que el derecho público se subdivide en derecho constitucional. Incluyen análisis de los fundamentos del Estado. El derecho procesal civil recurre a la jurisprudencia para hacer valer los propios derechos, al igual que el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el cual regula pues, el carácter del inicio de la administración pública. El derecho tributario y las formas de administración de los fondos para con las instituciones de gobierno y su vigilancia y el funcionamiento de las formas de servicio y la regulación con los ciudadanos. Por eso se dice pues que el derecho tributario, el derecho administrativo y el derecho público van relacionados también al derecho civil, al derecho penal y al derecho constitucional, ya que todo está regulado en nuestras normas legales. Gracias. Buenas tardes, compañeros, profesora. A mí me corresponde hablar sobre el derecho tributario y el derecho público y su relación con el derecho financiero. Es la rama del derecho público que disciplina las actividades financieras en los entes públicos. Esto es la actividad encaminada a la obtención y gestión de gastos en estos recursos necesarios para atender claramente la satisfacción y las necesidades colectivas. La disciplina tiene entonces dos partes claramente diferenciadas: los ingresos y los gastos públicos, los ingresos públicos y los gastos públicos. Partimos de la actividad financiera del Estado: ingresos, gastos, derecho financiero, derecho tributario y derechos presupuestarios, al igual que el derecho tributario, ¿verdad? Las actividades financieras es el conjunto de actos que realiza el Estado u otro ente público para obtener ingresos y realizar los gastos necesarios para el alcance de sus fines. Estos son satisfacer las necesidades públicas. El derecho financiero es la rama del derecho que regula las actividades financieras del Estado y de los entes públicos. Es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas. Regulan los recursos económicos, el Estado y los demás entes públicos. Estos pueden emplear para cumplimiento de sus fines. También el derecho tributario es aquella parte del derecho financiero que regula también disciplinas a los tributos. Es aquella rama del derecho que expone los
principios y las normas relativas al establecimiento y recaudación de los tributos. También analiza las relaciones jurídicas de que ellos resultan. El licenciado Manuel Espinosa Barragán, en una obra Lineamientos del Derecho Público que el Estado tiene en nuestra época, una serie de actividades que son sumamente variadas y amplias y van desde la conservación de la sociedad y requiere allegarse a los bienes que le permitan tanto proveer su existencia como los bienes que aparte permiten el desarrollo de los servicios públicos. Es por eso que tiene mucha relación el derecho tributario con el derecho financiero y el derecho tributario. Por esta razón, los estados realizan actividades financieras que le permitan llegarse a los bienes al efecto. Las finanzas públicas no pueden ser entidades sin el análisis histórico que revela la necesidad que el ciudadano así lo necesite, ¿no? Y que tenga la suma certeza de los derechos del Estado y percibir ciertas exacciones su justa causa, pero igualmente se encuentran estrechamente podría decirse muy unidas, ¿no? El derecho tributario explica una gran relación entre el Estado y los entes públicos y los particulares, por lo tanto, forma parte del derecho público. De aceptar la existencia del derecho financiero como rama autónoma, deberíamos ubicar como parte del mismo derecho al derecho tributario. Y con estos toda una serie de ramas jurídicas relacionadas entre sí, que versarían sobre los recaudos contractuales ordinarios, los explécitos, los recursos de contabilidad del Estado, los contratos administrativos, las relaciones entre los estados y sus servicios, los subsidios, entre otros. Muchas gracias. El sistema tributario de Panamá es el conjunto de tributos que son exigidos por los distintos niveles de gobierno de Panamá. De acuerdo a lo establecido en la Constitución, se distinguen dos subsistemas tributarios, el estatal y el local, y un régimen especial para la Autoridad del Canal de Panamá. De acuerdo a la Constitución, no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes. Esta misma Constitución añade que nadie está obligado a pagar contribución o impuesto que no estuvieran legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes. Los impuestos y contribuciones nacionales, así como aranceles y tasas del régimen aduanero, son establecidos al expedirse leyes por el órgano legislativo. En el gobierno local, la aprobación o eliminación de impuestos, contribuciones, derechos y tasas es función del órgano legislativo. La ley procurará que todo impuesto grave al contribuyente en proporción directa a su capacidad económica o contributiva. El derecho tributario implica una relación entre el Estado, los entes públicos y los particulares, por lo tanto, forma parte del derecho público. Dentro del derecho público encontramos, en primer lugar, el derecho constitucional, que trata la organización del Estado de las funciones esenciales de los órganos integrantes del poder público y de los derechos esenciales de los individuos frente a las autoridades.
Algunas partes del derecho constitucional estudian las materias relativas a los órganos estatales que pueden establecer tributos y las limitaciones del poder tributario del Estado, constituyendo raíces de las que se nutre el derecho tributario, el cual no podría existir sin tales fundamentos constitucionales. Buenas noches, profesora, bienvenida a Araúz. Me corresponde hablar acerca del derecho tributario y su relación con respecto al derecho internacional público y el derecho penal. Para ilustrar la presentación, voy a compartir una presentación de PowerPoint. La relación del derecho tributario con el derecho internacional público y el derecho penal. La relación del derecho tributario con el derecho internacional público. Tiene relación directa en cuanto a la teoría de la doble tributación, donde se establece que el Estado, el individuo, la persona moral deberá pagar un impuesto intentando evitar que una misma operación se grave dos veces. Esto quiere decir que el titular jurídico de la empresa o de la actividad comercial va a evitar, si tiene actividades internacionales, pagar doble impuesto, ya sea o en el lugar en donde está realizando las operaciones o el lugar a donde va el producto que está vendiendo, está comercializando. El concepto del derecho internacional tributario. El derecho internacional tributario es la rama del derecho tributario cuyo objeto es estudiar las normas que corresponden aplicar cuando, cuyo objeto es estudiar las normas que corresponden aplicar cuando dos o más naciones o entes supranacionales integrados entran en contacto por motivos de distintas índoles, como por ejemplo coordinar los métodos necesarios para combatir la evasión fiscal internacional. Ese es uno de los aspectos. La multiplicación de las relaciones internacionales se motivó inicialmente en un creciente intercambio comercial, científico y cultural entre los países de diversas ideologías. Este fenómeno provocó que el origen de regulaciones por los estados se hiciera más numerosa como una de las consecuencias, y el conjunto de las normas fueron conformadas en el sector jurídico ahora analizado, o sea, en el derecho tributario. Entonces, ¿a qué va esto? Que es el conjunto de normas que se realizó para controlar la cantidad numerosa de actividades internacionales que empezaron a realizarse por el intercambio cultural y el intercambio político que hubo entre los países vecinos. El concepto de globalización y fiscalidad internacional fue a partir de la segunda mitad del siglo XX y como respuesta a la necesidad de dar solución a los frecuentes problemas y litigios originados por la doble imposición, que los estados europeos empezaron a suscribir los primeros tratados en materia tributaria, pero en realidad fue después de la Primera Guerra Mundial y luego con mayor impulso, finalizada la Segunda Guerra Mundial, que los estudios para evitar la doble tributación internacional merecieron una importante y especial atención dirigida a los impuestos sobre la renta percibidas por las personas físicas y sociedades mercantiles. Este es prácticamente un punto de vista histórico de lo antes dicho. A causa de tantos conflictos que vieron los países europeos durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial y los finales de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que compartir entre ellos porque hubieron secuelas de la guerra que provocaron que tuvieran que compartir obligatoriamente para sanar los daños que había provocado la guerra en ese tiempo.
La doble imposición internacional. Por doble imposición se entiende el hecho de que sobre una misma manifestación de riqueza incidan varios impuestos en un mismo periodo impositivo. Pueden distinguirse dos categorías dentro de la doble imposición, la económica y la jurídica. La primera se produce por la incidencia del poder tributario sobre una misma renta por impuestos de carácter similar, pero en personas distintas. La doble imposición jurídica se da en aquellos casos en que se grava un mismo sujeto pasivo por una misma renta por impuestos similares. Aquí hay muchos factores que tienen que ver, por ejemplo, la nacionalidad del dueño de la empresa, si es una persona jurídica, si en el país en el que está, por ejemplo, es como Panamá, que Panamá tiene un sistema tributario que si tú tienes una empresa a nombre tuyo aquí en Panamá, pero tus ventas no las realizas aquí, sino que las realizas, vamos a poner un ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en Chile, donde sea, mis actividades están exentas del ITBM. ¿Por qué? Porque no están aquí en Panamá. A esta modalidad se le llama offshore. Y eh, ya es bastante conocida a nivel mundial. Por ejemplo, podemos poner o mencionar al consorcio Mossack Fonseca, que era una de los consorcios más importantes a nivel mundial vendiendo empresas offshore. La primacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales. La relación y la intangibilidad de los tratados internacionales es de doctrina mayoritaria, que estos tienen supremacía sobre las leyes, no pudiendo, sin embargo, contrariar las normas constitucionales de una nación. Vidar Campos menciona que al firmarse un tratado internacional, que conlleva su responsabilidad, aunque su incumplimiento por disposición de una ley posterior no dejaría de ocasionar las consecuencias negativas. A esto podemos por lo menos mencionar que existe el concepto o el principio del Pacta Sunt Servanda, que obliga a que los países que intervienen en un tratado, que participen en el tratado, lo cumplan obligatoriamente. Podemos explicar en este punto que los convenios y los tratados no son obligatorios para los países. Ya entonces está entendido de que si yo participo, yo o como nación firmo un tratado, entonces yo me estoy ciñendo a lo que ellos en grupo están queriendo hacer en un futuro. Obvio que los tratados nunca van a querer ser lesivos contra la Constitución Nacional de ninguna nación, porque primeramente van a respetar la soberanía de cada nación. Entonces, por eso es que no se debe de hablar acerca de tanto la supremacía internacional sobre las leyes, la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, porque son los países los que se acogen voluntariamente a los pactos y después tienen que cumplirlos de buena fe. Entre los tratados y convenios sobre la doble tributación podemos mencionar que en la actualidad se utiliza mundialmente para debatir acerca de las dobles imposiciones el convenio de Viena acerca de los tratados. El convenio de Viena acerca de los derechos de los tratados. Y se utiliza especialmente el artículo 31 y el artículo 32. Esto lo habló el Magister Manuel Aliris Pelayo, que fue el que hizo la disertación en el video que usted nos compartió, profesora, acerca de la interpretación de los tratados internacionales, y hablaba acerca del artículo 31, que es la regla general de la interpretación, y el artículo 32, que son los medios de interpretación complementarios. En los litigios internacionales y a la hora de tomar en cuenta qué impuestos se pagan y qué no por las diversas o las cantidades de normas que hay en diferentes países, siempre utilizan este método para saber o para evitar la doble imposición. Esta es la herramienta principal. La relación del derecho tributario con el derecho penal.
Esta rama del derecho le brinda al derecho fiscal los principios y conceptos básicos que le permitirán tipificar y sancionar conductas antijurídicas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esta estrecha relación se manifiesta aún más cuando las autoridades en materia fiscal resuelven una sanción en particular, pues será el Poder Ejecutivo en conjunto con el Ministerio Público quien ejecute la acción. En realidad, entonces, podríamos decir que el derecho tributario consigue un apoyo en el derecho penal para así tener una medida coercitiva sobre los contribuyentes y que en un futuro no evadan los impuestos porque ya saben que hay una sanción, un castigo. Diferencias entre el derecho penal fiscal y el derecho penal ordinario. Una de las primeras diferencias podemos decir que el derecho penal tributario reconoce la reparación civil y la delictual, mientras que el derecho penal común solo la delictual. Pues cuando existe la reparación del daño, esta se calcula teniendo en cuenta lo dispuesto por los derechos privados. En pocas palabras, podemos decir que el derecho penal tributario siempre va a buscar la manera de que el faltante o el que comete la falla o comete el error, encuentre la manera de resarcir los daños mediante el pago de, puede ser una multa o recargos, etcétera, etcétera. Y el derecho penal es más tajante. Si cumples algo, te asignan una pena y tienes que pagarla simplemente. El derecho penal tributario no solo se enfoca a sancionar conductas delictivas, sino que también hechos u omisiones que no son de carácter penal, mientras que el derecho penal común solo sanciona hechos delictivos. Podríamos decir en esto, en cierto modo, que el derecho penal tributario, como dimos las patas, se enfoca en la manera de que no solamente los que incurran en la evasión fiscal paguen, sino que también los que por error no cumplan, también tienen que pagar. El derecho penal tributario impone sanciones tanto en las personas físicas como en las personas morales. En cambio, el derecho penal común solo a las personas físicas. Aquí vemos un poco más de alcance en el derecho penal tributario porque en el derecho penal común solamente la persona física que comete el delito es el que va a pagar. En el derecho penal tributario se juzga tanto persona física como persona natural, personas jurídicas, personas morales. Los dos pagan. El derecho penal tributario imputa responsabilidad al incapaz, y lo sanciona con penas pecuniarias. En cambio, para el derecho penal común, el incapaz está exento de responsabilidades. Ya, pues como una cadena desde el primer principio que estamos tocando, la primera diferencia, porque aquí vemos que el derecho tributario imputa la responsabilidad al incapaz y lo sanciona con una pena pecuniaria, o sea que igual tiene que pagar. Te vamos a poner una multa, te vamos a poner un recargo y tienes que pagar lo que debes más lo que te estamos imponiendo. Aunque fuiste incapaz, aunque de esta manera, en este modo también hay formas en las que las personas que faltan tienen maneras ¿cómo digo?, de reclamar o de revisar el hecho en que se le está imponiendo para ya sea que se libere del impuesto o se libere o se le devuelva el dinero que se le cobró de más o se le libere del recargo que se le hizo. El derecho penal tributario puede sancionar a personas que no intervienen en la relación jurídica tributaria, mientras que el derecho penal común solo puede imponer sanciones a los individuos que intervinieron directamente en la comisión del delito. Aquí también vemos acerca del alcance, porque pudieron haber sido varias empresas, varias sociedades que están en el mismo acto, en el mismo delito. Y ellos sí pueden buscar la manera de que la mayor cantidad de
intervinientes en el delito paguen, mientras que en el derecho penal común solamente se ve el principal, pues. El derecho penal fiscal y cómo se aplica. El cumplimiento de las obligaciones fiscales sustantivas o formales que las normas jurídicas tributarias imponen a los contribuyentes debe traer consigo como consecuencia la ampliación de una sanción, la aplicación de una sanción, lo cual da origen al llamado derecho penal fiscal, que según Griese establece normas y principios sustanciales procesales de carácter general aplicables para sancionar violaciones específicas de la legislación tributaria general. O sea que este sistema penal fiscal se aplica a los que incumplen con lo que está en la norma, practican evasiones fiscales, evitan las evasiones fiscales y las personas que producen ganancias y deben de cumplir con los impuestos que van acorde a sus actividades. Esto era lo que tenía yo que compartir con mis compañeras en la presentación. Repito, me tocaba hablar acerca del derecho tributario y su relación con el derecho internacional público y el derecho penal. Muchas gracias y espero que sea la presentación de su agrado.